Buenos días, gente. Ya casi comenzamos, ¿ok? Buenos días. Ok. Ok. Pregunta así como, por si acaso, ¿cómo van con Cristian? ¿Ya han visto un poco de solubilidad y soluciones? ¿O qué tan perdidos andan? Sí, ya vimos disoluciones. Ah, bueno, genial. Entonces, por ahí, por lo menos, ya es un avance con respecto a otras semanas, ¿ok? Entonces, ya por lo menos van a tener una idea de qué es lo que estamos hablando en realidad. Ok. Entonces, la idea aquí es la siguiente, ¿ok? La semana esta que estamos nos corresponde de, básicamente, ver la práctica de solubilidad, ¿ok? Entonces, como habrán visto con Cristian, entonces, solubilidad se rige por una regla básica en química, ¿cierto? La famosa regla de igual disuelve igual, ¿ok? Esa es la famosa regla que funciona para nosotros en química, igual disuelve igual. Entonces, la idea, ¿ok? Es que como ustedes habrán visto, la solubilidad depende mucho de lo que es las fuerzas intermoleculares y la polaridad, ¿ok? Entonces, básicamente, lo que esto significa es que sustancias que tengan la misma polaridad y por lo mismo, el mismo tipo de fuerzas intermoleculares van a ser solubles entre ellas. Es decir, por ejemplo, una sustancia polar o lo que es parecido a una sustancia iónica, que son bastante semejantes como tales, ¿ok? Va a ser soluble en una sustancia polar, ¿ok? En cambio, una sustancia no polar va a ser soluble en una sustancia no polar, ¿ok? Esa es la lógica detrás de igual disuelve igual, ¿ok? Yo identifico la polaridad y las fuerzas de una sustancia y con base en eso ya puedo deducir si son solubles o no, ¿ok? Aplicando este concepto, ¿ok? Y sustancias con polaridades y fuerzas semejantes van a ser solubles entre ellas, ¿ok? Ahora, la idea es que aunado a todo esto, ¿ok? Además de que usted vio la solubilidad, ¿ok? Usted vio el famoso proceso de solución, ¿verdad? Cualquier cosa, si tienen preguntas, me avisan, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de haber visto los igual si son igual, verdad? Profe, ahí casi no se lo escuchó. Sí vieron igual disuelve igual con Cristian, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Ok, genial. Entonces, cualquier cosa ahí, si tienen en algún momento alguna pregunta, me avisan, ¿ok? Ahora, ¿qué más vieron con Cristian? ¿Ok? Ustedes vieron el proceso de solución con Cristian. ¿Ok? Entonces, como habrán visto con Cristian, ¿ok? El proceso de disolución tiene dos grandes componentes, ¿cierto? Un componente entálpico, ¿ok? El delta H, y otro que ya casi vamos a ver, ¿ok? El componente entálpico, ¿qué es lo que me dice? ¿Ok? En el componente entálpico lo que yo veo son interacciones, ¿ok? Entonces,
como habrán visto, ¿ok? Yo tengo un delta H de disolución, ¿ok? Y este delta H de disolución va a corresponder a la suma de varios deltas H, ¿ok? Hay un delta H asociado con romper interacciones entre soluto. Hay un delta H asociado con romper interacciones entre disolvente. ¿Ok? Y hay un delta H que es muy importante, que es el de formar interacción entre soluto y disolvente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea aquí cuando uno estudia el proceso de solución? Bueno, primero que nada, para que el proceso sea favorable, ¿cómo es que tiene que ser el delta H? ¿Negativo o positivo? A ver, en general en ciencias, ¿los deltas H favorables son negativos o positivos? Positivo. Y tal vez en ese ayude como a la disolución porque le aporta calor. No, no, es al revés, ¿ok? En general en ciencias, ¿ok? Los deltas H negativos, ¿ok? Son los favorables, ¿de acuerdo? En términos energéticos, lo favorable siempre es bajar, ¿ok? Esto es lo que es favorable, ¿ok? Todavía no nos metamos con calentar y todo eso porque eso funciona de un modo distinto, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando este delta H que está aquí en magnitud se come a estos dos, ¿ok? El delta H me va a dar negativo, porque este delta H que está aquí es negativo, ¿ok? Entonces, si este valor negativo es muy grande, se va a comer a estos dos que son positivos y el delta H como un todo me da negativo, ¿ok? ¿Y cuándo pasa esto? Cuando la interacción soluto y disolvente es muy buena, cuando son tan similares que el delta H simplemente es enorme, ¿ok? Cuando dos interacciones son muy semejantes entre sí, es favorable que interactúen entre ellas y este delta H se hace muy grande, muy negativo, tan negativo que se come a estos dos y el proceso se favorece como un todo, ¿ok? Ese es mi componente entálpico, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo deltas H de soluto disolvente muy negativos, muy favorables. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Ahora, como habrán visto, este no era el único componente, ¿verdad? Porque yo sé que existen deltas H positivos, ¿ok? O sea que falta, ¿ok? Y entonces lo que pasa ahí es que yo tengo otro componente, que es el componente entrópico, ¿ok? El famoso delta S, ¿ok? De hecho, entre componente entálpico y componente entrópico, el más importante al final de cuentas es el entrópico, ¿ok? Ahora, este lo van a ver, este concepto lo van a ver mucho más adelante, mucho mejor. Van a ver que es entropía, ¿ok? Ahora, yo ocupo que sepan por ahora qué es entropía. Vean, entropía es una medida de la aleatoriedad de un sistema. ¿De acuerdo? La entropía lo que me dice es qué tan aleatorio es un sistema, qué tanta libertad tiene un sistema, ¿de acuerdo? Alguna gente confunde eso con desorden, ¿ok? Y les dice, sí, sí, es que es el mayor desorden más entropía, ¿ok? Vean, conceptualmente hablemos bien, ¿ok? La entropía es un concepto científico objetivo, ¿ok? El desorden es una vara subjetiva. Yo puedo pensar que mi escritorio está ordenado y realmente es un desastre. Yo sé que no es un desastre, ¿ok? Entonces el desorden no funciona así, ¿ok? El desorden es una cuestión de percepción. La aleatoriedad no, ¿ok? Una cosa con mucha libertad, ya sea para moverse, vibrar, girar, reaccionar, eso es una cosa muy entrópica, ¿de acuerdo? Tiene muchos grados de libertad, ¿ok? En cambio, una cosa como un sólido, donde sus partículas solo vibran, no tiene mucha aleatoriedad, ¿de acuerdo? Tiene muy poca libertad. La entropía es una medida de qué tanta libertad, qué tanta aleatoriedad tengo en un sistema. Y la entropía, en general, siempre aumenta. ¿De acuerdo? En un proceso favorable, la entropía siempre aumenta. ¿Ok? Eso es la entropía favorable. Las entropías positivas son las favorables. ¿Ok? Para que yo pueda hacer que un proceso tenga entropías negativas,
ocupa hacer una inversión energética muy grande, ¿ok? Por eso no son tan favorables, ¿ok? La entropía en general siempre va a aumentar, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que pasa en la disolución? Yo tengo un soluto, ¿de acuerdo? Un soluto con muy poquitos grados de libertad. Vea que tengo toda la estructura muy ordenadita, muy acomodadita, todo muy fijo, vibrando. Tengo un disolvente igual con sus partículas con poca libertad, ¿de acuerdo? Pueden fluir y todo, pero tienen mucha restricción en realidad. Las interacciones lo hacen muy restringido. Y cuando se combinan, me crean la disolución. Y en la disolución tengo un despelote, ¿de acuerdo? Tengo partículas que se mueven, que interactúan con todo el mundo al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, una disolución tiene mucha libertad porque todas las partículas están por todas partes nadando, haciendo lo que les da la gana, ¿ok? Eso es un sistema con muchos grados de libertad, ¿ok? En general, sólidos y líquidos tienen muy poca entropía, ¿ok? Porque tienen sus movimientos muy restringidos. En cambio, disoluciones y sobre todo gases tienen mucha entropía porque, ¿de acuerdo? Porque sus partículas tienen mucha capacidad de movimiento, ¿ok? Pueden vibrar, rotar, trasladarse, interactúan con muchas partículas a la vez, constantemente está cambiando de partículas. Es un sistema muy aleatorio, ¿ok? Por eso la disolución usualmente favorece el aumento de entropía y por eso la entropía es la que favorece principalmente el proceso de disolución, ¿ok? Si la entalpía quiere ayudar, genial, que ayude, pero al final de cuentas, la entropía es la más importante de las dos en el proceso de disolución. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien por aquí? Sí, profe. Ok. Ahora, esos son unos factores que afectan el proceso de disolución. Yo también puedo Profe, modificar, sí, el que una disolución tenga más o menos entropía afecta las propiedades de esta o algún tipo de identidad o algo similar. mira, desde un punto de vista muy formal, las propiedades coligativas como el punto de fusión, ¿de acuerdo? Que cambia, se explican realmente en términos de entropía, ¿ok? Entonces, sí, la respuesta es sí, que la entropía de solución sea mayor o menor, va a influirte en mayor o menor medida las propiedades coligativas. Solo que usualmente a ustedes se lo simplificamos mucho y nada más les hablamos de cómo el soluto se atraviesa en el disolvente para modificar las propiedades coligativas. ¿Ok? Pero realmente las propiedades coligativas son un fenómeno asociado con el proceso entrópico de disolución. ¿Ok? Sobre todo lo que es disminución del punto de congelación. Ok, gracias. Ok. Ahora, así como yo puedo ¿ok? Estudiar el proceso de solución, yo puedo estudiar cómo la solubilidad cambia debido a ciertos factores. Ahora, recordemos una cosa, la solubilidad es básicamente los gramos de un soluto que se disuelven ¿ok? En cierta cantidad de disolvente. ¿Ok? Yo puedo modificar cuántos solutos se me disuelven en una cierta cantidad de disolvente jugando con variables como la temperatura y la presión, que es como lo más básico. Ahora, en el caso de la temperatura, el efecto del sólido y el líquido va a ser diferente al efecto que siente un gas. ¿Okay? Como ustedes habrán visto con Cristencillo, ¿ok? El sólido y el líquido, ¿ok? En general ellos observan cómo su solubilidad aumenta cuando aumenta la temperatura. ¿Ok? Es el comportamiento más típico. Cuando aumenta T, la solubilidad del sólido y el líquido aumenta. ¿Ok? Porque en este caso lo que hace la temperatura es debilitar las fuerzas intermoleculares. ¿Ok? Entonces, como debilita las fuerzas intermoleculares, favorece el proceso de disolución y favorece la solubilidad. ¿Ok? Ahora, en el caso de los gases, el comportamiento es al revés. Si yo aumento la temperatura, la solubilidad del gas baja. ¿Ok? Pero este caso es distinto porque cuando yo caliento, las partículas del gas se mueven mucho. ¿Ok? Se mueven tanto que tienden a escaparse del disolvente. ¿Ok?
y por eso la solubilidad va a bajar, porque el disolvente pierde capacidad de retener al gas en disolución. ¿Ok? Entonces vea que funcionan opuestos, ¿de acuerdo? En sólido y líquido, la temperatura en general aumenta la solubilidad. En los gases, la temperatura siempre baja la solubilidad. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Ahora, yo puedo también pensar en el efecto de la presión sobre la solubilidad. ¿Ok? Ahora, la presión en realidad solo afecta al gas, ¿ok? En el caso de sólido y líquido, como prácticamente no se pueden comprimir, la solubilidad no tiene, la presión no tiene efecto sobre ellos, ¿ok? Sobre solubilidad no afecta, ¿ok? En este caso no afecta la presión, ¿ok? No son sustancias que puedan comprimirse, entonces la presión les da igual. Pero el gas sí. En el caso del gas, si yo aumento la presión, la solubilidad de mi gas tiende a aumentar porque la presión mantiene retenido al gas en el disolvente. ¿Ok? La solubilidad de un gas en un disolvente cualquiera se puede explicar en términos de qué tan fácil sea para el disolvente retener al gas. ¿Ok? Entre mejor lo retenga, más soluble es. Entonces, cuando yo aumento la presión, aumenta su solubilidad. Esto es lo que ustedes habían visto con Campos, que era la ley de Henry, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, vea que esos son factorcitos que pueden modificar la magnitud de la solubilidad. ¿Ok? Y yo puedo ver ese tipo de comportamiento en las famosas curvas de solubilidad. ¿Ok? Las famosas curvas de solubilidad son meras gráficas de solubilidad respecto a T. Esa es la más usual, respecto a T. Podría hacerlo respecto a P, pero como solo es para gases, no se usa mucho. ¿Ok? La más usada es la curva de solubilidad con respecto a temperatura. ¿Ok? Que lo que me muestra es cuánto aumenta o disminuye la solubilidad por un incremento en T. ¿Ok? Lo usual que yo observo es que aumente. ¿Ok? Probablemente no aumente de manera lineal. ¿Ok? Pero yo sí espero que en la mayoría de curvas de solubilidad vea este incremento. ¿Ok? Pero sepan, el comportamiento no es tan simple. Hay sustancias cuya solubilidad baja cuando aumenta la temperatura. Son muy particulares, ¿ok? Son raras en realidad. Hay sustancias que aumentan y disminuyen. ¿Ok? Hay de todo un poco. ¿Ok? Pero todo eso lo puedo visualizar en estas gráficas de solubilidad respecto a T, las famosas curvas de solubilidad. Son también útiles porque me permiten calcular cuánto soluto puedo tener a cada temperatura que se me ocurra, básicamente. ¿De acuerdo? Esas son las famosas curvas. Entonces vea que yo puedo tener la solubilidad y puedo modificar su magnitud. Ahora, parecido, pero bastante distinto, es cómo afecta la temperatura al proceso de disolución. ¿Ok? Ojo ahí. Vean que ya sé que la temperatura modifica la solubilidad, pero la temperatura también me va a afectar al proceso de disolución. ¿Ok? Es decir, qué tan fácil es que se disuelva o no se disuelva algo. No cuánto se disuelve, qué tan fácil es que se disuelva. ¿Ok? Y aquí el comportamiento varía, como ahora hemos visto con Cristian, dependiendo de si la cosa es endotérmica o si es exotérmica. ¿Ok? En el caso endotérmico, ¿ok? Lo más práctico para entender esto es recordar que la endotérmica ocupa calor. Entonces, en este tipo de sistemas, yo siempre tengo que visualizar al calor como reactivo. ¿De acuerdo? En un proceso endotérmico, yo puedo pensar que el calor es un reactivo. ¿Ok? Y entonces, lo que yo tengo cuando analizo esto es algo así. Tengo un soluto, ajá. Tengo un disolvente, ajá. Tengo calor porque es endotérmico, entonces el calor actúa como si fuera un reactivo, y si todo eso se combina, puedo formar la disolución. ¿Ok? Ahora, ¿cómo afecta entonces la temperatura? ¿Cómo afecta el calor? Esto lo van a ver mejor en equilibrio, ¿ok? Pero la idea es esta. Cuando yo meto mucho de algo en un lado de la reacción,
la reacción se va a ir hacia el otro para compensarlo, ¿ok? Ojo con eso. Si yo meto mucho de una sustancia de un lado, la reacción va a querer irse al otro para compensar. Si yo meto mucho calor, la reacción va a irse hacia los productos para compensar esto, ¿ok? Entonces vean que si yo aumento T, estoy metiendo calor, avanza hacia la disolución, se favorece. ¿De acuerdo? Igual funciona al revés. Si yo quito calor, ¿de acuerdo? Si yo enfrío, si yo quito calor, ahora me falta reactivo. Entonces el sistema va a querer irse hacia este lado para compensar ese faltante. ¿De acuerdo? El sistema siempre hace lo opuesto casi que a lo que yo hago. ¿Ok? Si yo le meto reactivo, él avanza hacia los productos. Si yo le meto productos, él avanza hacia los reactivos. Si yo le quito reactivos, él avanza hacia los reactivos para compensar esto. ¿De acuerdo? Entonces, vean que en la endotérmica un aumento de temperatura favorece que se disuelvan las cosas. ¿Ok? Opuesto es el proceso exotérmico. ¿Ok? En las exo, yo visualizo al calor como si fuera un producto. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tengo entonces? Y tengo soluto, disolvente, y eso me genera ¿ok? Entonces, cuando tengo la exotérmica, yo tengo, ¿ok? Mi soluto y mi solvente, pero ahora el calor está del lado de los productos, porque es exo, más la disolución. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? La misma idea. Si yo caliento, si yo meto calor, estoy metiendo sustancia de este lado. Entonces el sistema se va a ir hacia el otro, ¿ok? Entonces vea qué curioso. Si yo caliento la disolución que es exotérmica, el sistema más bien va a querer volver al soluto disolvente, ¿ok? Si yo caliento la exotérmica, no se favorece la disolución. ¿Ok? Si yo quiero favorecer la exotérmica, ¿qué tengo que hacer? Tengo que quitar calor, tengo que enfriar, porque si yo quito calor, hay un faltante de sustancias de este lado y el sistema va a avanzar para compensarlo. ¿Ven? Entonces, visualizando el calor como proactivo, como producto, yo puedo saber qué va a pasar con él cuando yo caliente, cuando yo enfríe. No sé si se acuerdan de esta idea, si la entienden. Sí, profe, súper bien. Ok, genial. Ahora, esta es básicamente la teoría que ocupo que manejen para la práctica de hoy. ¿Ok? Esta es la teoría básica. Entonces, si quiere, vayamos empezando con los distintos experimentos. Son un montón, ¿ok? Esta práctica está gigante. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, vea, lo primero que hay que hacer, como habrán visto, es el famoso simulador, ¿ok? Un simulador donde van a tener un sistema aislado, van a tener su Erlenmeyer, su Beaker, lo que sea, agua y van a agregar solutos, ¿ok? Y entonces van a observar cómo cambia la temperatura al disolver ese soluto, ¿ok? La idea entonces en el primer simulador es ver si las disoluciones son endo o exotérmicas al formarse, ¿ok? Viendo si se libera o si se consume calor, ¿ok? ¿Cómo sé yo si es exotérmica? ¿Se calienta o se enfría? Se calienta. Se calienta. ¿Ok? Exacto. Si el beaker se me calienta, el proceso es exotérmico. Si el beaker se me enfría, el proceso es endotérmico. ¿Ok? Entonces esa es la idea en esa parte. Ver si el sistema libera o consume energía al disolver. Y con eso clasificar las cosas como endo o exotérmico. ¿De acuerdo por acá? Sí, profe. Ok. Ahora, luego hay una parte que involucra efectos de soluto y efectos de disolvente, ¿ok? En esa parte se van a tener varios videos, ¿ok? Entonces van a ver cómo distintas sustancias se ponen en distintos disolventes. Entonces yo tengo una parte donde tengo un soluto y lo pongo en distintos disolventes para ver qué pasa. O tengo varios solutos y los pongo en un mismo disolvente para ver qué pasa, ¿ok?
Entonces, aquí la idea es la misma en todos los casos, sean sólidos, sean líquidos, lo que sea. Aquí la idea es ver las interacciones, ¿de acuerdo? Si usted ve polaridad e interacciones para todas las sustancias, usted puede explicar lo que está pasando con la regla de igual disuelve igual. ¿Ok? Entonces, en todas las partes que involucran efectos de solutos o efectos de disolvente, esa es la clave. Yo tengo que asignar interacciones y polaridad para que entonces, con base en igual disuelve igual, yo pueda entender y explicar por qué una cosa se disuelve en una y por qué una cosa no se disuelve en la otra. ¿Ok? Esa es la idea en esta parte. ¿De acuerdo? Es una mera cuestión de aplicar la regla de igual disuelve igual. Nada más por si acaso, recuerden, ¿ok? Que miscibilidad es el nombre específico que le damos a la solubilidad de líquidos en líquidos, ¿de acuerdo? Un sólido es soluble en un líquido, ¿ok? Un líquido es miscible en un líquido. Es la misma idea, ¿ok? Simplemente es otra palabra para decir lo mismo, ¿ok? Entonces, para que no se me confundan. ¿Ok? Otra cosa que ocupo que tengan presente para esta parte es recordar que los alcoholes, ¿ok? Los alcoholes, además de su OH, tienen cadenitas de carbono, ¿de acuerdo? Al conjunto carbonos en un alcohol o en una sustancia orgánica general, al conjunto carbonos le decimos cadena, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Que entre más carbonos tenga la cadena, más no polar es, ¿ok? Entre más larga la cadena, es más no polar, ¿ok? Entonces ya con eso, usted ya va a poder explicar por qué varía, de la manera en que varía, la solubilidad de los alcoholes. ¿Ok? ¿De acuerdo con las partes de efectos de solutos y efectos de disolventes? ¿Alguien tiene Sí, alguna profe. pregunta por aquí? ¿Nadie tiene preguntas de esta parte? Aprovechen ahora, ¿verdad? Parece que no. Ahora, eso me lo preguntaron a las 7, ¿ok? Entonces, por si acaso, ahí les piden las estructuras, ¿verdad? De las sustancias, ¿ok? Eso implica buscarse la estructura del aceite. ¿Alguien ya lo buscó? Sí, yo tiene como, no sé, o sea, no recuerdo, pero es una cadena gigante de carbonos. Sí, es que por ahí es el problema, ¿de acuerdo? Pedir la estructura de un aceite es una cosa realmente tonta, por decirlo de manera bonita, ¿ok? Porque los aceites son cosas demasiado complejas, ¿ok? Un aceite es una estructura demasiado complicada y muy variable, ¿ok? Entonces no existe la estructura del aceite, ¿ok? El simple concepto, de hecho, es absurdo como tal. Mi especialidad es aceites, pues, entonces obviamente pedir la estructura de el aceite me ofende a un nivel extraño, ¿ok? Un aceite, ¿ok? Para cuando lo busquen, involucra una base, ¿ok? Una base de glicerina. Entonces vamos a tener esto que está aquí como estructura basal, ¿ok? ¿Ok? Bueno, aquí hay una C. Entonces esta es la base es glicerina. Y aquí se van a pegar, ¿de acuerdo? Aquí están pegados los ácidos grasos, ¿ok? Los ácidos grasos, ¿ok? Entonces aquí estamos hablando de que aquí hay cadenas de carbonos estúpidamente largas, ¿ok? Hay chiquititos, ¿verdad? Pero no son lo usual. Lo usual es que las cadenas de carbonos de un aceite o una grasa, que es la misma idea, solo que una sólida y otra líquida, las cadenas de carbonos podemos estar hablando que van como desde 12 carbonos hasta 18, que es lo más común, 20, 24, 30 carbonos, ¿ok? Estamos hablando de estructuras con muchos carbonos, ¿ok? Entonces, aquí la idea es que tengo un ácido graso, que es esta parte, y tengo un glicerol, que es esta parte, ¿ok? Eso es lo que se combina para hacer un aceite, ¿ok? Entonces, cuando busquen
la estructura del aceite, que no la van a encontrar, ¿ok? Ok, lo que pueden hacer es buscar la estructura, ya sea del triacilglicerol, ¿ok? El nombre formal químico, triglicérido, como le dicen los polos de medicina, ¿ok? El término está obsoleto desde hace como 30 años, pero bueno, ¿quién les va a hacer cambiar a los médicos de opinión? O Profe, simplemente voy. Para que tengan algo más concreto, pueden buscarse la trioleína, ¿ok? Trioleína. Es como la forma más común que podrían buscarse un aceite, ¿ok? ¿Qué pasó? El ácido oleico no cuenta. No. El ácido Ok. oleico. El ácido oleico, para que te... ¿Ves este cachito que está aquí encerrado en un círculo? Sí. Ese es el ácido oleico. A su aceite le falta, básicamente le faltan como 40 carbonos para llegar a ser aceite, ¿ok? Entonces, no, el aceite, el ácido oleico no cuenta como un aceite, ¿de acuerdo? No. El ácido oleico es un ácido graso. El aceite es un triacilglicerol. Es la combinación de 3 ácidos grasos con una glicerina, ¿ok? Entonces, honestamente, yo veo si yo lo pondría malo de una vez. Chao, ¿ok? Si quieren poner la estructura de el aceite, que sea fácil, o se buscan la trioleína, o para cualquier efecto, simplemente le ponen aquí, a esta estructura base de aquí abajo, le ponen aquí una R, y ya está, ¿de acuerdo? Cuando lleven orgánica, los que llevan orgánica, van a ver que las R son la manera genérica en que los químicos representamos las cadenas de carbono, ¿ok? Entonces, con que le pongan R1, R2 y R3 al esqueleto abajo, ya es un aceite o una grasa, ¿ok? Pero el aceite, el ácido oleico solito, ni cosquilla le hace un aceite. Empezando porque solo tiene 18 carbonos y una de estas cosas puede tener desde 54 para arriba, ¿ok? Entonces, pueden hacer esto, así buscarse lo genérico, buscarse la trioleína, que es como la más fácil, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Por cierto, ¿cuál es la polaridad de estos bichos? Así, a golpe de ojo. No polar. No polar, exacto. Es no polar porque, como les dije, tiene cadenas de carbonos enormes. Entonces, no importa que hayan unas pobres OS, esas OS no hacen ni cosquillas, ¿ok? Es no polar. Y si no, la manera más fácil de darse cuenta es mezclando aceite con agua. No se mezclan, es porque el agua es polar y por lo tanto la otra cosa tiene que ser no polar, ¿ok? Esa es la idea aquí, ¿ok? Pero bueno, ese es el disclaimer, por si acaso alguien tenía la duda o por si acaso no lo hayan visto para que después no anden colapsando. ¿Ok? Ahora, ¿ok? Luego de la parte de visibilidad, ajá, tienen un experimento ahí, vaciloncillo, ¿ok? Tienen una emulsión, ¿de acuerdo? Creo que era de agua con acetona, ¿ok? Y la idea es que le van a añadir sal y van a ver cómo la sal rompe la emulsión, ¿ok? Y eso es una técnica orgánica básica, ¿de acuerdo? Añadir sal rompe emulsiones. ¿Ok? Eso sí, hay que añadir cantidades considerables de sal, ¿verdad? No puedo agregar simplemente una pizquita, tengo que saturar el sistema con sal. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, primero que nada, recordemos que una emulsión es muy similar, en realidad, a una solución, solo que el tamaño de partícula es más grande. ¿Ok? En una emulsión tengo gotitas de una cosa que llamamos fase dispersa, ¿ok? Análogo al soluto, y tengo un continuo líquido, en este caso, que llamamos fase dispersante, ¿ok? Vendría a ser como el solvente, ¿ok? Entonces, cuando yo añado la sal, lo que pasa aquí es que la sal va a aumentar la tensión superficial de las gotitas. ¿Sí? Y como aumenta tanto la tensión superficial de las gotitas, ya no pueden quedarse juntas y la sal va a hacer que se separe. ¿Ok? Esa es la explicación conceptualmente
correcta, ¿ok? La sal aumenta la tensión superficial de las gotitas y eso es lo que hace que se separen las capas, ¿ok? Ahora, otra forma de explicarlo, que no es que exactamente la mejor de este mundo, pero puede funcionar, es explicándolo con salting out, ¿ok? Salting out, ahí vi que en la guía ponían el nombre españolete, me hizo gracia, jamás lo había visto, ¿ok? ¿Ok? Salting out es la pareja de salting in, ¿de acuerdo? Son dos fenómenos así que son contraparte. Salting in es cuando yo aumento la solubilidad agregando sal. Salting out es cuando yo disminuyo la solubilidad usando sal. Bueno, sal. Aquí cuando pongo sal puede ser cualquier sal, ¿verdad? No tiene que ser NaCl. ¿Ok? Eso es salting out, cuando yo disminuyo la solubilidad de un compuesto usando NaCl o una sal cualquiera ahí. ¿Okay? Esa técnica se usa mucho cuando la gente separa proteínas, por ejemplo. ¿Okay? Le agregamos un bombazo de sal y se separa la proteína. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que para que algo se solubilice tiene que interactuar, ¿verdad? Tiene que interactuar el soluto con el disolvente. ¿Ok? Lo que pasa es que la sal básicamente se roba las interacciones con el agua. ¿Ok? ¿Ok? Recordemos que los compuestos iónicos crean interacciones muy fuertes con el agua. Entonces, yo agrego mucha sal, el agua va a querer interactuar con el compuesto iónico y no con lo que sea que estuviera nadando ahí. Entonces, cuando usted agrega un vaso de sal, la sal se va a llevar a todas las aguas que están disolviendo al pobre compuesto, el compuesto queda expuesto y precipita. ¿Ok? O lo que es lo mismo, en este caso, se separan las capas. ¿Ok? Así es como podrían explicar el fenómeno este, ¿de acuerdo? De separación de la emulsión usando saltinado. ¿Ok? Es otra forma de explicarlo. ¿Entienden esta parte? ¿Vamos bien, por cierto? Profe. Ok. Sí, profe. Ahora, luego de eso, experimentos enormes. Tenemos la parte de detergentes y jabones. ¿Ok? Ahora, en el día a día, la gente habla de jabón y detergente como si fueran la misma cosa. Y recordemos, no son la misma cosa. Químicamente hablando, son compuestos distintos. ¿De acuerdo? El jabón es una sal de ácido graso. ¿Ok? En cambio, el detergente más usual es una sal de ácido sulfónico. ¿Ok? Ahora, indistintamente de que sea sal de ácido graso o sal de ácido sulfónico, lo que sea, ambos cumplen la misma función y es ser tensoactivos. ¿Ok? También llamados surfactantes. ¿Ok? Son sustancias que pueden generar emulsiones. ¿Ok? Y esa es la magia de ellos. ¿Ok? Los jabones y detergentes van a tener, ¿ok?, una colita no polar, la colita, y van a tener una cabeza polar. ¿Ok? Como tienen en su estructura zonas de polaridad distinta, pueden interactuar con sustancias de polaridad distinta a la vez. Entonces, cuando yo tengo, qué sé yo, aceite y agua, y le pongo el jabón, la colita se clava en el aceite, la cabeza se clava en el agua. Y eso permite que se formen las gotitas y que se forme la emulsión. ¿Ok? Ese es el mecanismo por el cual el jabón, el detergente, puede quitar la grasa cuando yo lavo los platos o cuando yo lavo la ropa, etc. ¿Ok? ¿De acuerdo? La cola se clava en la cosa no polar, la cabeza se clava en la cosa polar y eso permite que se forme la emulsión. Eso es, al final de cuentas, el famoso mecanismo de detergencia por el cual funcionan esos amiguitos. ¿Ok? Entonces, la idea es que ustedes en esta parte vean cómo poniéndole un poco de jabón, detergente, lo que sea, a la mezcla de aceite con agua, se puede emulsificar. ¿De acuerdo? Se puede crear una única capa.
¿De acuerdo por acá? Sí, profe. Ok. Profe, también se le puede llamar transactivo. ¿Cómo? ¿Cómo lo llamaste? Transactivo, es que lo encontré en un libro que era sinónimo de surfactante. Pues jamás había escuchado el concepto de transactivo, ¿ok? Conozco tensoactivo, surfactante, agente de superficie, agente tensoactivo, emulsificante, dispersante, chorrocientos, pero transactivo, no sé, nunca lo había oído, la verdad. Podría ser que sea un libro viejo, pero no, nunca había escuchado ese concepto en particular. Tiene muchos nombres, pero transactivo nunca lo había oído en realidad. Tal vez sea lo mismo, ¿ok? Tal vez sea ahí una cuestión de traducción, pero no nos haría decirte si es lo mismo, ¿ok? Nunca he escuchado esa versión. Ok, ok, luego de esto, ok, la parte de solubilidad de gases, ok, entonces ahí la idea es que vean cómo la temperatura y la presión va a cambiar la solubilidad del gas en una gaseosa, ¿ok? Entonces van a tener la gaseosa a distintas temperaturas y van a ver cómo es más o menos efervescente, ¿ok? Van a tener la jeringa y van a ver qué pasa cuando la estiran y cuando le compran el émbolo, ¿ok? La idea es que con esta parte de la gaseosa simplemente recuerden que la solubilidad del gas aumenta cuando aumenta la presión, disminuye cuando aumenta la temperatura, ¿ok? Y que lo visualicen usando la gaseosa de su preferencia. Ahora, luego hay una curva de solubilidad que es con un simulador. Entonces, la idea ahí es que ustedes van a tener un recipiente, un Bic, el Meyer, sea, ¿ok? Con una cierta cantidad de disolvente, un bombazo absoluto y un monitor que les permite ver cuántos sólido queda sin disolver. ¿Ok? Esa es la parte importante. El cosito que monitorea aquí, lo que me dice es cuánto soluto queda sin disolver. Entonces yo voy a ir calentando de manera periódica y yo voy a ir viendo cómo va cambiando el soluto remanente. ¿Ok? Y eso es lo que yo escribo en la hojita de cálculo que le subieron. ¿Ok? La idea es que conforme va cambiando la temperatura y se va disolviendo el soluto, si se comporta normal, ¿ok? Yo voy a ir viendo cómo se va haciendo la gráfica. ¿Ok? Entonces ustedes calientan ese sistema, van viendo cómo va cambiando el sólido remanente y esos datos de remanente los apuntan en la hojita de cálculo. Ella les hace la resta y les hace la gráfica. Y entonces usted lo que hace es explicar el comportamiento de la gráfica, a ver si tiene sentido o no tiene sentido o qué está pasando. ¿Ok? La idea es que vean las curvas de solubilidad de cloruro de potasio, bastante común. El dicromato de potasio, un poco excéntrico. Y el sulfato de sodio, ¿por qué no? ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Entienden lo que tienen que hacer con el simulador? Profe, Sí. es que eso ya lo hice y tengo una pequeña pregunta sobre el sulfato de serio, es el último. ¿Sí? Es que cuando apenas uno añade la temperatura de la disolución sube por su cuenta y como la gráfica, como el panel para meter los datos solo tiene 0, no sé qué poner ahí. No puedes, Porque no puedes poner obligatoriamente en cero eso. no, porque es que el 0 está arriba, digamos, el 0 está señalando para las tres sales. Así que si cambia el 0, se le cambia las otras dos sales. Ya, entonces empezar desde ahí. Ok. ¿Ok? Y luego, la sobresaturada. ¿Ok? La última parte, la parte de sobresaturada. ¿Ok? Aquí es básicamente ver el video, pero los que quieren pueden hacerlo en su casa, ¿de acuerdo? Es básicamente mezclar aceite, mezclar vinagre con bicarbonato. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Yo voy a ver cómo se hace una disolución sobresaturada. ¿Ok? Me imagino que eso también se los explicó Kristen, si no, eso se ve en el cole. Cuando yo preparo la sobresaturada, yo tengo que calentar el disolvente, ¿ok? Bastante, para que aumente la solubilidad. Yo, cuando está caliente el disolvente, le agrego un bombazo absoluto para saturar eso. Y ahora sí, dejo que se enfríe. ¿Ok? Despacito, con calma. ¿Ok? Y cuando ya se enfría, me queda la disolución sobresaturada. Ahora, la disolución sobresaturada, como les habrán contado,
es un sistema, otra vez, metaestable. ¿Ok? Ya sabemos esta palabrilla. Y la lógica es la misma que con el líquido sobreenfriado. ¿Ok? Cualquier perturbación que ocurra aquí va a hacer que el exceso cristalice. ¿De acuerdo? Aquí las perturbaciones cristalizan el exceso soluto. ¿Ok? Muchos experimentos se hacía mucho en el laboratorio. Entonces llegaba uno, añadía el cristalito, tocaba aquí y se cristalizaba haciendo radios hacia todas las direcciones. O cuando no, llegaba el baboso a la par, tiraba las varas en la mesa porque hay que hacerlo. Y la vibración hacía que de aquí cristalizara hacia los lados. Y una persona se deprimía porque no pudo grabar el fenómeno. ¿Ok? Pero esa es la idea. El sistema sobresaturado es un sistema metastable, ¿de acuerdo? Está esperando que pase algo para estabilizarse, ¿ok? Entonces puede ser perturbaciones, puede ser sembrar cristalitos, lo que sea va a hacer que esto cristalice el exceso, ¿ok? Entonces si lo pueden hacer, de genial. Y si no, pues nada, ven en video, ¿ok? Pero es bastante común y fácil de hacer, ¿ok? De hecho hay gente que lo hace en la casa para sorprender personas, ¿ok? Es un truco de magia barato. Ahora, no sé si tienen preguntas sobre la parte de la sobresaturada o sobre alguna parte en particular. Profe, Sí, ¿puede explicar lo de las latas de gaseosas? que con las latas. Es que lo hice, pero no sé si tuve los resultados esperados, o sea, no sé qué tuve que haber visto. Por ejemplo, si usted calienta la gaseosa, usted espera que cuando lo agite haya más o menos efervescencia. ¿Más? Ajá, porque es menos soluble. Y si lo enfría, espera que haya más o menos efervescencia. Menos. Menos porque es más soluble. ¿De acuerdo? Esa es la idea. La efervescencia es una medida indirecta de de cuán soluble es el gas en ese instante. ¿De acuerdo? Básicamente, entre más efervescencia vean, es porque menos soluble es el gas en ese instante. ¿Ok? Gracias. ¿Ok? Y al que pregunta el de con cuántas cifras el sólido remanente, sí, yo pondría 2 decimales, la verdad. ¿Ok? Ahí realmente eso no estresa tanto. ¿Ok? Con 2 decimales es más que suficiente para sólido remanente. De hecho, creo que la tabla no entiende si uno pone más de 2, porque yo creo que yo puse los 4 y me puso un número ahí increíble abajo, así que Está bien. Genial. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta que tengan por acá? ¿De la práctica en general o de lo que sea? Vean que la práctica está larga, ¿verdad? Así que no queda ahí más que hacerla y aguantar. Nada más, ahí como sugerencia, cuando elijan la práctica del deporte largo, no sean masoquistas y no elijan esta, porque esta práctica para el deporte largo está fatal. Va a haber como 20.000 cosas de las cuales hablar. Igual, yo les voy a mandar todo lo que tienen que abarcar para esos reportes, pero sepan que esta fijo puede ser una página solo en anotaciones para el reporte, ¿ok? Pero bueno, ahí ustedes deciden qué tanto se quieren o no se quieren. ¿Alguna pregunta que tengan por ahí? ¿O estamos? Creo que todo claro. Profe, Sí, Ah, no. decime. Típico, típico. ¿Quién dijo, profe? yo, profe, es que yo envié uno Ajá, de los documentos ya del laboratorio, del trabajo de laboratorio, ajá. pero me di cuenta que tengo algo a corregir. ¿Puedo editarlo y puedo volverlo a enviar? ¿Ustedes pueden cambiar eso o ocupo hacerlo yo manualmente para darles permiso? Yo lo he hecho y sí se puede. Dele, entonces. Se quita el documento y se vuelve a subir como uno nuevo y ya. Ok, genial. Sí, es que el semestre pasado estaba como bloqueado, entonces si uno no iba Ok, directamente a hacerlo, no se podía. Pero ahí, genial, edítalo, tranquila.
sea, todavía hay tiempo. ¿Qué más? Ok, gracias. Bueno, Profe, una pregunta. sí. Digamos, ya hemos entregado 3 prácticas y a mí hasta ahora me revisaron la primera. Los errores que yo tenga en las que ya he entregado, que me los dijeron hasta hoy, digamos, siguen siendo igual errores. Y ahí, digamos que usted entregó 3 prácticas, pero la fecha límite para entregar las primeras 2 era el viernes pasado, ¿ok? Así que tiene sentido que solo te hayan entregado 1, ¿ok? Entonces, como todavía hay tiempo para entregar la práctica 3, si usted quiere ir a arreglar algo, yo lo haría de una vez, ¿ok? Ok, gracias. Ok. ¿Qué más? ¿Todo claro entonces? Sí. Sí, profe, todo claro. De no, genial. Entonces, cualquier cosa, ahí si no me escriben y vemos qué está pasando. Vamos a ver cómo les va esta vez en los quizzes. Esta vez les fue relativamente bien, como que ya les están dando más tiempo y como que ya no los programan tan charral. ¿Ok? Igual siguen habiendo problemillas ahí con de esas preguntas que me hacen no sabe qué hacer. Si usted es uno de esos, recuerden que con solo que me escriban, literalmente con el grupo y la pregunta, ya yo entiendo que es que les pusieron Profe, mal. Sí, sí. vieras que yo tengo una duda, porque en una de las preguntas yo puse calor de vaporización Eso es lo que y iba a la decir. respuesta correcta era entalpía de Tranquila, vaporización. tranquila. Ok, eso es lo que estoy diciendo. Ok, calma. Pueblo. Eso es lo que iba a decir. Ok, si usted es uno de esos que el sistema le puso mal o porque se puso calor, porque todos decimos calor de vaporización, pero mediación quería entalpía, nada más escribe con su nombre, su grupo y la pregunta y listo, ya yo capto la idea. Ok, de acuerdo, no se estresen tanto. Ok, nada Está más bien. envíenmelo. Y ya, eso sí, tienen que enviarlo antes de que se venza el periodo de reclamos, ¿verdad? Porque si lo envían después, salados, ¿ok? Puede estar correcta, pero oye, si ya venció el periodo, sorry, ¿ok? Porque si los dejan mandarlo cuando les da la gana, va a ser la última práctica, voy a estar revisando reclamos de quizzes de uno. Pero sí, nada, mándame el ¿Cuánto grupo, era, sí, ya está, pasó. cuánto era el periodo de reclamo? Entre el jueves a la medianoche y el viernes, bueno, la medianoche entre jueves y el viernes, ese es donde Ok, se vence. Igual, mira, honestamente, si yo les subo las notas de los quizzes como el sábado o el domingo, y ándenlo rápido, ¿ok? Vean que les estoy pidiendo que nada envíen eso porque es como, lo escribo en un minuto, lo envío, chao, ¿ok? No se esperen al último momento porque si se les olvida, sonaron, ¿ok? De paso, de una vez les aviso, este fin de semana es mi fin de semana libre de todo el año, ¿ok? Entonces, si no les respondo, es por eso, ¿ok? A menos de que sea realmente una emergencia, este fin de semana no voy a responder correos de nada porque es el único fin de semana que me voy libre en todo el año, en realidad. Entonces, para que sepan que no es que los esté ignorando en particular, es porque ese es el único fin de semana que me voy libre, en realidad. Nada, se el aviso para que estén al tanto. ¿Ok? Probablemente sí les suba las notas de los quizzes porque son muy intensos, pero no voy a responder ningún tipo de pregunta de ningún tipo, a menos de que sea una emergencia, realmente emergencia. ¿Qué pasó? Diga. Se cortó. Ah, sí, claro, les puedo mandar esos PDFs, no hay problema. Eso era lo que me iban a preguntar. Ok. Entonces, si no tenemos más que decir, ya estaríamos por hoy. ¿De acuerdo? Más bien, muchas gracias y nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias a usted, profe. Ok, gracias a usted, Gracias, profe. profe. bueno, hasta Hasta luego. luego, gracias. Buen Bueno, día. Gracias, buen profe, hasta día. luego. Gracias, profe. Ok.